He decidido seguirte. He decidido amarte. He decidido entregarte mi corazón. He decidido por ti, Jesús. Bueno, saludando a cada uno de ustedes. Gracias por estar presente. Hoy vamos a estudiar un tema que tiene que ver con la palabra de Dios, ¿no? Hay momentos en la historia, y esto es interesante, donde la palabra de Dios se pierde de vista. Hay momentos cuando no hay palabra de Dios. Hay situaciones así donde se vuelve todo oscuro, ¿no? Por ejemplo, para no ir tan lejos, la Edad Media. ¿Ustedes se acuerdan de la Edad Media, no? Se conoce como la época medieval o la época oscura, el oscurantismo. El tiempo del oscurantismo. Sí, era un tiempo del oscurantismo donde había religiosidad, sí, había mucha religiosidad, porque la gente iba a las iglesias, se congregaba. Sin embargo, fue una época donde había mucha ignorancia de las escrituras. El hecho de que haya religiosidad no es garantía de que la persona tiene un conocimiento de la palabra de Dios. No. Por eso es conocido como el oscurantismo, donde se creía que la tierra era cuadrada, ¿no? Donde se creía también que para que Dios nos perdone nuestros pecados había que hacer un sinnúmero de obras, al punto también que el Papa extendía certificados, ¿vio? Tú comprabas un certificado y eso significaba que tus pecados habían sido perdonados por la compra de ese certificado, llamado indulgencia. Entonces, fíjense, ha habido épocas donde la palabra de Dios ha escaseado. Ha habido momentos muy, muy duros en la historia. Pero en medio de esa situación, Dios ha levantado hombres. Amén. Levantó a Lutero, levantó a Farel, a Calvino, a los reformadores. Amén. Sí. Correcto. Yo creo que también, yo creo y siento esta necesidad, porque ya algunos de ustedes también han sido cristianos. Yo siento que en esta época también hay una escasez de la palabra de Dios. Sí, hay una escasez de la palabra de Dios. Aunque hay cultos, se sabe, hay reuniones, pero es religiosidad. No confundamos la religiosidad con el conocimiento, con la parte espiritual, que son diferentes. Entonces, ha habido ocasiones así donde ha faltado la palabra. Miren, en el libro de Samuel hay una declaración. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Entonces, lo que estoy diciendo no es una locura, es cierto. Aquí dice claramente que en esos días escaseaba la palabra de Dios. Ha habido épocas bastante oscuras, ¿sí? Y hay gente que se confunde, que cree porque es una época donde hay religiosidad, ¿no? Como el caso de la Edad Media, ¿no? Donde todo giraba en la Edad Media en torno a la religión. Sí sabían, ¿no? La Edad Media todo giraba en torno a la religión, pero no necesariamente esa gente estaba con la palabra. En la Edad Media escaseaba la palabra de Dios. Por eso que Lutero, leyendo a Romanos, ¿no? El apóstol Pablo, redescubrió la verdad del Evangelio. Porque miren, puede haber religiosidad, pero si no hay Evangelio no hay nada. ¿Ah? La verdad del Evangelio es la verdad fundamental sobre la cual se basa la iglesia. Lutero decía que eso demuestra si una iglesia está de pie o está caída. Si no tiene Evangelio, esa iglesia está caída. ¿Entiendes? Y hay muchas iglesias que se gozan de su calistenia espiritual, de sus reuniones religiosas, ¿me entiende? De sus eventos. Hacen una especie de retiros. Pueden haber retiros, y cuantos retiros pueden haber, pero si no está el Evangelio, la palabra de Dios escasea. Sí. Ahora, detrás de todo esto, quien está interesado en que la palabra de Dios
escasee es el enemigo. Es Satanás. Él está interesado que la palabra de Dios escasee. Porque cuando la palabra de Dios escasea, el pueblo perece por falta de conocimiento, ¿no? Hay un texto también que dice: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. O sea, yo sigo insistiendo que una reforma, un avivamiento es con la palabra. ¿Sí? Es la palabra, es la revelación. Un despliegue del Espíritu será un despliegue de la palabra de Dios. No hay otra cosa. Pero hay gente que habla del Espíritu, pero no tiene nada de palabra. ¿Sí? Pueden hablar en lenguas, ¿sí? Todas esas de cosas todas están muertas. formas. Pero si no existe un movimiento de la palabra, entonces escasea. No pasa nada. Mire, yo voy a enseñarles que muy tempranamente, en el Génesis, usted sabe que desde Adán hasta Noé hay 10 generaciones. Escucha bien, desde Adán hasta Noé hay cerca de 10 generaciones. Y voy a demostrarles que Satanás astutamente en alguna de estas generaciones, él quiso que la palabra de Dios desaparezca. ¿Quiénes fueron los primeros hijos de Adán? ¿Se acuerdan? Los dos primeros hijos de Adán. La genealogía. Sí. En la genealogía. Vamos a entrar. La genealogía. Génesis 4. Caín y Abel. Vamos a ver quiénes fueron los primeros hijos, porque ahí vamos a los comienzos, ¿no? Caín, Abel y Sem. Dice, Eran sí. los tres. Génesis 4.1. No, hermano, pero esto cuando aquí hay muchos nombres, que a veces cuando uno lo lee a la ligera, pero deberíamos de tener, porque ahí hay mensaje de Dios en esos nombres. Las pepas de oro están escondidas. Son perlas que están ahí. Miren, 4.1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Los primeros hijos de la pareja, de nuestros primeros padres, fueron Caín y Abel. Esta declaración de Eva no está en vano, porque cuando nace Caín, ¿qué dice Eva? Que por voluntad de Jehová ha dado a luz un varón. Ella, al ver que era varón, me imagino que le vio la parte genital, se alegró. Claro. Y sus palabras fueron: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Aunque no reconocía, no sabía qué tipo de simiente venía, pero lo declara por la palabra. Claro, ahora ella está presumiendo, ¿me entiendes? Se apresura a decir que era por voluntad de Jehová, he adquirido varón. ¿Por qué? ¿Por qué dice esas expresiones? Porque no se olviden, cuando Adán y Eva cayeron en pecado, Dios les prometió un Salvador. En Génesis 3.15 le dijo a Eva: de tu simiente vendrá el Salvador. Entonces, ¿me entiendes? Va ahí. Eva conecta el nacimiento de su primer hijo con la promesa, ¿sí? Porque ellos eran conscientes que habían pecado y que la paga de pecado es la muerte, pero que Dios le había prometido un Salvador. Entonces, cuando nace su primogénito, su primer hijo, ella se alegró y ella tuvo esperanza en Caín. Y por eso la expresión: por voluntad de Jehová he adquirido varón. De alguna forma estaba anticipando de que era el Mesías, el hijo de la promesa. Pero ya sabemos la historia. ¿Qué pasó con ese Mesías, con ese hijo que había sido por voluntad de Jehová? ¿Qué pasó? Vamos a ver. Dice así. El verso 4 del capítulo 4, ¿no? Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieres bien, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti te será tu deseo, y tú te enseñarás sobre él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Dónde está aquel hijo que ella veía, no? Ella cuando vio a Caín, futurizó.
vio en su hijo Humanamente. el cumplimiento de las promesas de Dios. Sí, humanamente, exacto. Humanamente. Yo digo que ella fue una interpretación muy a la ligera, muy rápida. Muy rápida. Sí. Tenía toda la esperanza porque eran creyentes, ellos esperaban un redentor que Dios les había prometido. Pero fíjese cómo termina este chico, matando Al hermano. al hermano. Y ¿sabe qué? El hermano sí era un portador de esperanza. Abel era un portador de esperanza, porque recuerden que Abel hizo caso a la palabra de Dios. Era obediente. Él presentó un altar donde puso una oveja, y dice la Biblia que Dios aceptó, se agradó, aceptó a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué? Porque la paga del pecado era muerte, y se tenía que presentar a Dios a través de la muerte de un animalito. Y Abel creyó en la promesa de gracia que Dios le había transmitido a sus padres. Él era un portador de esperanza, él era un pastor, él era el profeta de Dios. Interesante, ¿no? Él era el profeta porque Dios se agradó de Abel y de su ofrenda. Él era el mensajero de Dios. Él era el que iba a transmitir el mensaje de esperanza hacia sus familiares, a sus descendientes. No era Caín. El diablo se dio cuenta que esto era así. Entonces, así como Judas fue impulsado a matar a Jesús, a sentenciar a Jesús, Caín también. Con el mismo espíritu. Exacto. Sí, es el mismo espíritu que es el espíritu del mal que se apoderó de Caín y él mató a su hermano. La primera muerte, ¿no? Familiar. Y ahora uno se sorprende porque cuando uno sigue leyendo la historia de Caín, porque ya no hay mensajero de Dios, el profeta fue quitado. ¿Sí? Satanás dijo, bueno, silenciando a Abel, Ya lo tenía. claro, no hay palabra de Dios, escasea. ¿Sí? Ya no hay alguien que pueda continuar con esto. Entonces, miren lo que sucedió. Yo voy a leer rápidamente nomás, ¿no? Después que mató, miren lo que dice acá. 4. 9. Sí, 4, 16. Ya. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de ¿qué? De Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enod, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enod. Y a Enod le nació Eirad, e Eirad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusalén, y Metusalén engendró a Lamed. Y Lamed tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra, ya aparece ya los hombres con cuántas mujeres. Esta es la descendencia cainista de Caín. Correcto. Una descendencia mala, violenta y adúltera. Aquí está claramente. Digo, aquí hay ya 2 mujeres, no hay una. Tuvo 2 esposas. ¿Qué más dice? Miren. ¿Y de dónde salieron estas esposas? De los hijos de Adán. No se olvide que Adán vivió mucho tiempo y tuvo hijos Ella tuvo hijos. e hijas, ¿no? En Génesis 5 dice que Adán tuvo hijos e hijas. Entonces, de ahí salió él se casó prácticamente con una de sus hermanas. ¿Estamos? Eso no hay, yo creo que no es punto de discusión, está más claro, ¿no? Algunos que quieren decir que por qué, que el otro, es buscarle la quinta pata al gato. Ya. Pero yo les doy así, ¿no? Pero casi lo que me más interesa que es familia. que veamos así rápidamente la descendencia de Caín. Es una descendencia de mal. De adulterio, Sí. fornicación. Y de apartarse sobre todo de la palabra de Dios, ¿no? De aquello que Dios había transmitido a sus padres. Miren qué más, miren más abajo, me sorprende, ¿no? Aquí hay un nombre de Caín. 22. Y Sila también dio a luz a Tubal, Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal, Caín, fue Naama. Y dijo a Lamed, a sus mujeres: Ada y Sila, oí mi voz, mujeres de Lamed. Escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamed será 70 veces 7 lo será. Violencia. O sea, miren hasta dónde él se alegra en la violencia. Caín mató a su hermano Abel, ¿no?
y yo mato a un joven. ¿Y qué más? Mata a un joven, dice así, ¿no? ¿Sí? Él mata a un joven, ¿sí? Y hiere a otro. O sea, era una generación violenta. Y esta generación fue poblando la tierra. La tierra comenzó a poblarse de gente brusca, gente agresiva, violenta, que por supuesto construye castillos, funda ciudades, pero todas estas ciudades eran bastiones de maldad, ¿sí? De orgías, de corrupción. Es decir, pastor, la ciencia de ellos estaba, los únicos hombres que están en ciencia avanzada. Exacto. Sí, pueden haber, porque dice que ya comienzan a utilizar herramientas con el hierro, ¿no? O sea, el bronce, ya hay esto de acá, ¿no? O sea, eran inteligentes, sin embargo, eran personas idólatras, apartados de la verdad, del evangelio. Entonces, cuando uno ve toda la generación, uno puede seguir leyendo, y uno dice, ¿dónde está la palabra de Dios aquí? Escasea. Aquí no hay palabra de Dios, es una generación mala, perversa. Usted puede seguir y cada nombre ir estudiando y no encuentra. Por ejemplo, en el mío dice, si Caín será vengado 7 veces, Lamec lo será 70 veces. Claro, hay crecimiento, la descendencia. Sí, es una mofa, ¿no? Una terrible mofa. Entonces, y como que no hay esperanza. ¿Dónde está la palabra de Dios? Aquí, no se encuentra. Aquí se escasea. Sí, aquí es un momento, ¿no? De la historia de Adán y Eva, donde la palabra de Dios escasea. Y Dios no puede permitir, hermanos, que su palabra escasee. Así es que Eva llega a tener otro hijo. Vamos a ver. 25, por favor. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Otra vez habla Eva. Pero allí, esta es una palabra de esperanza, porque su hijo Abel murió. Ella dice, Dios me ha traído un sustituto, en quien la promesa de Dios se va a ir cumpliendo. Sí. Pero es algo más interesante, porque miren lo que dice más abajo, el 26. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y si nos damos cuenta, perdón, pastor, el espacio de años que vemos ahí, ¿verdad? ¿Sí lo ves? Sí, hay un espacio de bastante tiempo. Sí, bastante tiempo. Siempre ha ocurrido, y ahora en estos días estamos hablando, como usted lo regresa al oscurantismo, solo con un rayo de luz. Claro. Mire, aquí yo pienso que Adán y Eva no murieron en el vacío. Ellos, cuando murieron mirando que la palabra de Dios se iba a cumplir, y ellos se aferraron. Cuánta alegría fue para Eva que su hijo Set nazca. Y por eso dijo, Dios me ha traído un sustituto. Y cuando Set tiene un hijo, su hijo se llamó Enos. Y dice que a partir de Enos, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Vino otra aquí vino un profeta, aquí vino un reformador, aquí vino un mensajero de esperanza. Dios no podía quedarse cruzado de brazos. La palabra de Dios no puede escasear. Hay momentos, sí, en la historia lúgubres, tristes, ¿no? Donde parece que no hay la luz de Dios. Por aquí se levanta un hombre, ¿no? Y la palabra de Dios comienza nuevamente a fulgurar. La palabra de Dios comienza a ser conocida. Entonces dice que en Enos las personas comenzaron a invocar el nombre de Dios. Imagínense. Sí, o sea, porque lo que quiere decir que antes no se invocaba el nombre de Jehová, sino que a partir de este siervo de Dios viene. De paso, yo les dije de Adán hasta Noé, ¿cuántas generaciones hay? 10. Si uno comienza a contar los nombres de los hijos de Adán, contando desde Adán, ¿no? Set, Enos, ¿no? A ver, déjame ver. Está Set, voy de memoria, ¿no? Está Adán, está Set, está Enos, está Cainán, está Mahalael,
está Jared, está Enoch, que dice que caminó con Dios y Dios se lo llevó, ¿no? Me refiero a él, ¿no? Viene Matusalén, viene Lamed y viene Noé. Ahí hay 10 generaciones. Pero esta generación no son de Caín, no confundamos, no son de Caín. Toda esta generación fueron personas que tenían la palabra de Dios. Fueron gigantes, ¿sí? Con respecto a la palabra de Dios. Y cada nombre, usted sabe que los judíos cuando se ponían un nombre tenían un significado, ¿sí sabe, no? Claro. Cada nombre de estos tenía Un significado. un significado. Tiene un significado. Mire, yo le voy a dar el significado general de todo eso, porque he hecho un estudio de todo el significado de los nombres, pero antes quiero que vean el último nombre. ¿Cuál es el último de la generación de Adán? ¿Qué les dije? ¿Cuál es el último? No, el último de la generación de Adán. Noé. Noé es el 10. El 10. Porque desde Adán hasta Noé hay 10. Hay 10 generaciones. En Noé termina. No era familia Claro. directa de Esa es la Adán. familia Directa de Adán. de Adán. Claro, de ahí luego de Noé siguen, por supuesto, ¿no? Ajá, sí. Y esa es la generación por la cual viene Jesús también. Por eso digo, Dios tenía que mantener su promesa. ¿Vio? La promesa tenía que venir por allí. Entonces, miren, qué interesante cuando uno lee sobre Noé, ¿no? Miren, cuando nace Noé, miren lo que dice. El 5. Miren, yo me quedé pero pasmado, estupefacto. Qué lindo que es la palabra de Dios, dije así, ¿no? Miren. 5:29. Y llamó su nombre Noé. ¿Qué más dice? Diciendo, nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Aquí hay otra, así como Eva hablaba, aquí hay otra persona que habla. Y cuando lo ve a Noé, nace Noé, lo vieron a él como el hijo de la promesa. ¿Entiende? Como el cumplimiento de Génesis 3:15. Porque dicen así, ¿no? Y llamó su nombre Noé, diciendo, nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. O sea, miraron en Noé al Mesías, o a un prototipo del Mesías. ¿Sí? O sea, toda esa generación de Adán era una generación que olía a mesianismo. ¿Por qué? Porque el centro de la Biblia es el Mesías, hermano. Jesús dijo, las escrituras hablan de mí. ¿Sabían? Y tenían razón. Aquí otra vez nosotros estamos encontrando en esta línea genealógica que esta respira Mesías. Y ellos miraron en Noé a alguien que iba a cumplir los propósitos de Dios. ¿Y sabe qué significa Noé? Descanso. Descanso. ¿Sí? Por eso dice, nos aliviará ¿de qué? De nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Llegó un responsable. Ahora Pues, yo voy a pero descansar. lo que me gusta de esta genealogía es que estaban allí pendientes, ¿me entiendes? En la esperanza y mirando de lejos, saludando de lejos la esperanza, viendo que esto se ha de cumplir. Se O sea, aproximaba. yo cuando leía nombres y nombres, pero todos estos nombres tienen significado. Y ahora, te voy a dar un trabajo así técnico, ¿no? Cuando uno, porque cada nombre de estos que yo he mencionado tiene un significado. Yo ya le he dado el significado a estos nombres y ¿sabe qué? Juntando todos los significados he descubierto lo siguiente, ¿no? Y quiero compartirle. Adán quiere decir hombre terrenal, ¿no? Set, puesto por Dios. Enos es cayó, ¿sí? Nos vamos a hablar. El hombre terrenal, puesto por Dios en gran dolor, pero el Dios alabado desciende y nos enseñará que cuando Él muera, enviará su poderoso reposo y consolación. De todos los nombres sale esta frase. Es decir, que el hombre terrenal ha caído, pero alguien nos enseñará el camino y cuando Él muera, nos traerá el descanso. En la genealogía de Adán está la promesa de un Mesías que iba a venir a darnos su conocimiento, que iba a morir y por medio de su muerte nos daría el reposo, el descanso. Ahí está Cristo. Significa el nombre de Adán. Sí.
Y yo le he juntado a todos los nombres, ¿no? Vuelvo a leer, mire. Ya no está en el- Adán quiere decir hombre terrenal. Set, puesto por Dios. Ujú. Enos, cayó. Cainán, en gran dolor. Claro. Mahalael, Dios alabado. Jared desciende. Enoc nos enseñará que cuando él muera, enviará su poderoso, Lamed es poderoso, y Noé reposo y consolación. Termina ahí. Representa rapto. Ahí prácticamente nosotros tenemos una imagen clara de nuestro Mesías. O sea, aquí estaba el Mesías. Por lo tanto, esta generación, aunque no vio, pero lo saludó de lejos. Veían que en algún momento aquella promesa se iba a cumplir. Y ya sabemos que el Nuevo Testamento es el libro que anuncia el cumplimiento de esta promesa. Aquella promesa se cumplió cuando Dios envió a su Hijo muy amado, nacido de mujer, nacido bajo la carne, quien vivió una vida justa, murió en la cruz y a través de su muerte nos ha dado el descanso y resucitó para que vivamos una vida nueva, un nuevo de ¿Podemos cielos leer esa nuevos, cita? ciudad, Y una tierra vida nueva. eterna. Sí, o sea, es hermoso esto, hermano. Allí está el evangelio. Regresando a la genealogía Claro, de ahí está Adán, la promesa. justamente ahí estaba esto. Dios con nosotros. Mire, Adán, Noé, ¿no? Noé, usted sabe que predicó 120 años, Amén. Correcto. el mundo fue destruido, ¿sí?, a través del diluvio, Ujú. pero luego se levantó una nueva generación, Noé y sus hijos. Pero esto fue un cumplimiento parcial, el cumplimiento total vendría con Jesús. Igual, cuando vino Jesús, toda la humanidad fue destruida en él. ¿Sí sabe, no? Ese es el segundo diluvio. Toda la humanidad fue destruida en él, porque él pagó por los pecados de toda la humanidad. Él fue el sustituto. Pablo dice que si uno murió por todos, luego todos murieron. Morimos por Entonces la humanidad fue destruida en Jesús. Cuando él resucitó para traer una nueva humanidad. Por eso la Biblia dice, todo aquel que está en Cristo, nueva criatura, Eso. somos parte de esa nueva creación. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. He decidido entregarte mi corazón. He decidido por ti, Jesús.